Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a dar comienzo a la unidad número 4 ya del programa, donde vamos a abordar educación para la salud. La idea de hoy es, vamos a ver la primera parte y luego en la próxima clase vamos a trabajar la segunda parte de la unidad, donde ya nos vamos a entrar más en los modelos de educación para la salud. Bueno, un poco hoy para adentrarnos en este tema, vamos primero empezando a definir un poco qué es la educación, ¿no? Antes de meternos de lleno en educación para la salud. La educación, lo primero que tenemos que plantearnos es que es un proceso interactivo, ¿sí? Es un proceso deliberado, podemos definirla como un conjunto de acciones conscientes y deliberadas que ayudan a los individuos, las familias y las comunidades a adquirir nuevos conocimientos y a realizar nuevas habilidades. Cuando hablamos de todos, ¿no?, estos elementos que fuimos tomando, o sea, es una intervención humana. Eso es lo primero que tenemos que definir. El aprendizaje, el proceso este de educación, aprendizaje, es una intervención humana. Es intencional, es decir, que se trata de un proceso preparado. La educación no es un proceso aleatorio o espontáneo, ¿sí? Hay un tipo de educación que se realiza mucho en los servicios, cuando ustedes estén trabajando en los hospitales, que se llama educación incidental, que tiene que ver con hechos que ocurren en ese momento, pero cuando nos sentamos en querer definir qué es un proceso educativo, es un proceso que se prepara, ¿sí?, que tiene que estar programado. ¿Por qué? Porque está orientado a la consecución de objetivos. Entonces, por eso decimos que es deliberado, que es intencional. Es un proceso integral que lo que pretende es desarrollar capacidades. Por eso va a alcanzar a todas las áreas de la persona. Va a trabajar sobre todo esto que vamos a llamar los dominios del aprendizaje, que los vamos a ver ahora un poquito más adelante. O sea que va a actuar sobre el dominio cognitivo, sobre el dominio emocional, afectivo y sobre el dominio de las habilidades. Vamos a decir también que es un proceso gradual, dinámico, y que es continuado en el tiempo, ¿sí? Las personas aprenden desde que nacen y a lo largo de toda la vida. Y por supuesto, un elemento muy importante es que la educación es un proceso activo, un proceso donde la persona que se está educando es un sujeto participante, activo en la construcción de su propio aprendizaje. Entonces, un poco para resumir, ¿a qué llamamos educación? Entonces, es un conjunto de acciones, ¿sí?, que son intencionales. ¿Por qué? Porque están orientadas a la consecución de un objetivo. Es un proceso interactivo donde el sujeto que aprende es activo en la construcción de su propio aprendizaje. Esto ya luego, cuando trabajemos los modelos de educación para la salud, vamos a trabajar esto del aprendizaje significativo, planteado por Ausubel, pero esto es un poco para marcar estas características fundamentales de la educación. Y, por supuesto, la educación es eficaz cuando responde a las necesidades del que aprende. Esto va a estar íntimamente relacionado al concepto que vamos a trabajar también de un aprendizaje significativo. Cuando charlamos esto de los dominios del aprendizaje, ¿sí?, y que se dirige en forma integral a toda la persona,
nombrábamos recién 3 dominios. Uno es el dominio cognitivo. Este dominio cognitivo tiene que ver con el dominio de la comprensión, con la adquisición de conocimientos. Tiene que ver con aprender, por ejemplo, a aplicar, a poder utilizar ideas abstractas en situaciones concretas, a poder analizar, a poder relacionar, a poder sintetizar, reconocer las partes como un todo, a poder evaluar, ¿sí? Todo esto, todas estas acciones tienen que ver con el dominio cognitivo. Entonces podemos decir que cuando actuamos o educamos, tomando en cuenta el dominio cognitivo, el dominio de la comprensión, la adquisición de conocimientos, le va a permitir al sujeto que se está educando poder realizar acciones como las de comparar, las de describir, las de poder listar, las de poder identificar, evaluar, explicar, diferenciar, sintetizar, relacionar, etcétera, aplicar conocimientos o ideas abstractas a situaciones concretas, etcétera. Cuando hablamos de que nos dirigimos al dominio de las emociones, al dominio afectivo, ¿sí? Se va a ocupar de toda la expresión de los sentimientos relacionados con las actitudes, con los valores, con las creencias que tienen las personas con las que estamos interactuando en este proceso educativo. Las personas van a responder de acuerdo a sus valores, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber que nos estamos dirigiendo bien a ese dominio emocional o afectivo? ¿Por qué? Porque la persona atiende, elige, discute, participa, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto que está, todos los valores, las actitudes y las creencias. Y cuando nos referimos a que trabajamos sobre el dominio de las habilidades o el dominio psicomotor, educamos en que la adquisición de habilidades que precisan que integración de actividades mentales y musculares, ¿sí? Como la capacidad de andar, de subir escaleras, si estuviéramos trabajando con niños en un jardín, ¿sí? En el nivel inicial, que tenemos que enseñarles el correcto cepillado de dientes, o si enseñamos a los niños cómo lavarse las manos. Esto requiere un conjunto de habilidades mentales y de musculares para poder desarrollar estas habilidades. El que aprende sí va percibiendo toda la información a través de sus órganos sensoriales. Entonces podemos decir que estos son los 3 dominios centralmente a los que se dirige la educación. Ahora luego vamos a ver algunos principios básicos de la educación, pero primero vamos a definir un poco cuál es el objetivo de la educación, ¿no? Por supuesto, en la educación es muy importante la información, obviamente, es muy importante el motivar, ¿sí? Para que el sujeto de aprendizaje se convierta en un sujeto activo, constructor de su propio aprendizaje, pero podemos decir que la educación en su conjunto, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que las personas desarrollen capacidades, ¿para qué? Para tomar decisiones libres y autónomas sobre sus comportamientos. Ese es el objetivo de la educación, ¿sí? Entonces volvemos a repetir, el objetivo de la educación, ¿sí? Es que las personas desarrollen capacidades para tomar decisiones libres y autónomas sobre sus comportamientos. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar un poco sobre el concepto de qué es educación para la salud. Una vez que vimos más en general
a qué nos referimos cuando hablamos de educación, ahora sí nos vamos a adentrar en la educación para la salud. Volviendo a retomar y a recordar nuevamente cuál es el concepto de salud que manejamos desde el paradigma de la transformación, que es el paradigma con el que trabaja nuestra universidad. Nosotros, a partir de este paradigma de la transformación, entendemos a la salud como toda experiencia vital de las personas. Por lo tanto, debemos abordar en la educación para la salud todos los componentes que hacen del ser humano una persona. Entonces, si tomamos como premisa este punto de partida, ¿no?, de que la salud es la experiencia vital, la experiencia de vida de las personas, la educación para la salud es una herramienta básica para mantener la salud de la población. Por supuesto que la educación para la salud es básica para el personal de enfermería en todos los ámbitos en los que se desempeñe. Pero para trabajar desde la enfermería comunitaria, la educación para la salud, esto ya lo vimos cuando trabajamos los principios de la enfermería comunitaria, es la herramienta fundamental para mantener la salud de la población, o sea, para trabajar desde la promoción de la salud. ¿Cómo vamos a definir a la educación para la salud? Bueno, hay infinidad de definiciones, por supuesto, con el correr del tiempo va evolucionando la definición de educación para la salud. Pero por un lado vamos a tomar, todas las tienen en la bibliografía de la materia, pero primero vamos a tomar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que lo definió en 1983, a la educación para la salud, que planteaba que era cualquier combinación de actividades informativas y educativas que lleven a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo hacerlo, hagan todo lo posible individual y colectivamente para mantenerse sanas y busquen ayuda cuando lo necesitan. Esta es la definición de educación para la salud que dio la Organización Mundial de la Salud en 1983. Por supuesto, este concepto va evolucionando, ¿no? Ya estamos en el año 2020. Podemos encontrar algunas otras definiciones. Por ejemplo, en 1988 Green la definió como una combinación de experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas ¿para qué? Para facilitar las adaptaciones voluntarias de la conducta que conduzcan a la salud. Esto que charlábamos un poco antes, el objetivo de la educación, ¿no?, que las personas puedan tomar decisiones libres y voluntarias en relación con sus comportamientos. Luego ya en el año 96, Calvo Fernández la definió como un medio de ayudar al individuo a tomar decisiones autónomas y responsables en relación a las acciones en la defensa de su salud. Entonces, podemos encontrar muchas definiciones de educación para la salud. Allí las tienen en la bibliografía de la materia, que van a encontrarse primero con la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1983. Entonces, un poco, si quisiéramos realizar una síntesis de todas estas definiciones que hemos charlado de educación para la salud, podemos decir que la educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar ¿qué? A mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad, ¿sí? Recuerden que sujetos sanos, personas sanas, llevan a una comunidad sana. Entonces, volviendo a
al concepto este volvemos a repetir. Entonces podemos definir a la educación para la salud como aquella educación que comprende oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. Entonces, la educación sanitaria, ¿sí? Esta alfabetización sanitaria es parte, ¿sí?, de aquello que lleva al empoderamiento de las comunidades. Y aquí hay que poder trabajar justamente para mantener la salud de las comunidades, para poder desarrollar comunidades sanas. Por eso la educación para la salud es una herramienta fundamental en el trabajo de la enfermería en salud comunitaria, que ponemos nuestro centro en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Traten de pensarse hoy ustedes como futuros enfermeros y futuras enfermeras trabajando en las comunidades y con las comunidades, por ejemplo, en la situación que estamos atravesando hoy en nuestro país y en el mundo, ante el COVID-19, en nuestro país combinado también con el dengue. Bueno, ¿cuál sería todas las actividades de educación para la salud que ustedes podrían realizar para mantener la salud de las poblaciones? ¿Sí? Por ejemplo, en relación a estos dos aspectos. Por supuesto que todos los programas de educación para la salud que podemos realizar, los realizamos en los mismos ámbitos en los que nos desempeñamos como profesionales de la salud, que ya hemos trabajado en las escuelas, en las fábricas, en los trabajos, en las comunidades, en grupos determinados de la comunidad y por supuesto también en el hospital. ¿Sí? Es una herramienta más de nuestro quehacer profesional la educación para la salud. Pero ahora que estamos en enfermería comunitaria trabajándolo, son todos los ámbitos donde podemos desarrollar educación para la salud. Pensemos, por ejemplo, en la escuela. Es uno de los ámbitos donde más podemos desarrollar educación para la salud. Podemos trabajar en educación para la salud, en el correcto lavado de manos en los niños, en el cuidado bucodental desde la primera infancia, desde el nivel inicial, tan importante luego en su vida como niño, como adolescente, como adulto. Podemos trabajar en alimentación saludable, ¿sí? Entonces estamos trabajando sobre una de las causas reales de muerte a nivel mundial que vimos, que es la nutrición excesiva. Hoy la obesidad es una pandemia también a nivel mundial. Podemos trabajar con adolescentes en todo lo que sea salud sexual, procreación responsable. Podemos trabajar en primeros auxilios, podemos enseñar en las escuelas RCP. O sea, hay un montón de actividades de educación para la salud que podemos realizar en la escuela. Un poco el caso que nosotros trabajamos ya cuando comenzamos la cursada, que eran ustedes trabajando en una fábrica textil. Bueno, podemos trabajar promocionando la actividad física, un ambiente libre de riesgos, podemos trabajar en la disminución de los ruidos, en el aire. O sea, podemos realizar un montón de proyectos de educación para la salud en esos ámbitos. Por supuesto, en la propia comunidad, con grupos específicos, grupos de personas adictas a las drogas. Podemos trabajar en las escuelas el bullying, podemos trabajar en las comunidades cuando detectamos familias donde hay casos de violencia intrafamiliar,
¿sí? Podemos dar herramientas a esas comunidades para poder mejorar su salud. Bueno, un poco hasta acá sería la introducción, ¿sí? De la parte de educación en general y la definición de educación para la salud, en dónde desarrollamos la educación para la salud, cuál es el objetivo de la educación y cuáles son los 3 dominios a los que nos dirigimos con la educación, que son los que nombramos anteriormente: el dominio cognitivo, el dominio emocional, afectivo y el dominio de las habilidades. Y lo único para plantearles ya un poco, antes de que entremos en la próxima clase, en los modelos, y también vamos a trabajar los modelos de salud y prosperidad, aparte de los modelos educativos, alguna serie de principios básicos en la educación. Uno es el establecimiento de prioridades. Recuerden que una educación eficaz es cuando quien está en este proceso interactivo de educación-aprendizaje, los elementos nuevos a aprender, ¿sí? Tiene que ver con necesidades que tiene. Entonces, eso constituye ya una motivación para aprender. Entonces, hay que establecer prioridades. Esto está íntimamente también relacionado a los diagnósticos de enfermería que realizamos. Tenemos que pensar siempre en la elección del momento oportuno, cuando las personas con las que vamos a realizar este proyecto de educación para la salud tengan mayor disponibilidad de tiempo. Siempre hay que pensar en hacer sesiones cortas de educación para la salud, 15, 20 minutos, va a depender de la población según en el ciclo de desarrollo vital que se encuentre. Si estamos trabajando con niños en un jardín, ¿sí? Para enseñarles cuidado bucodental, probablemente va a ser una obra de títeres de unos 10 minutos y nada más, porque más tiempo no pueden prestar atención. Hay que organizar el material educativo. Recuerden que es un proceso, la educación, intencional, deliberado, por lo tanto tiene que ser programado. Entonces todo el material que vayamos a trabajar educativo tiene que tener una secuencia lógica, tiene que ir desde las ideas más simples a las ideas más complejas. Siempre hay que empezar con el contenido esencial. Hay que partir siempre de una valoración de los conocimientos previos que tienen las personas con las que estamos desarrollando este proyecto de educación para la salud. Tiene que haber una participación activa. Es clave en el aprendizaje, ¿sí? La participación activa. Todas las personas tienen conocimientos previos. Había toda una corriente educativa, ¿sí? Que planteaba, que se llamó el conductismo, que planteaba que las personas eran tábulas rasas, o sea, una hoja de papel en blanco, ¿sí? A la que uno tenía que ir escribiéndole, o sea, como si estuviéramos llenando un recipiente de conceptos que la otra parte, como no tenía nada previo, lo recibía pasivamente. Bueno, no es así, ¿sí? Las personas traen conocimientos previos. Entonces tenemos que partir de esos conocimientos previos para justamente estimular y motivar, para que los sujetos del aprendizaje realmente se involucren en la construcción de su propio aprendizaje. Tenemos que adecuar el lenguaje, ¿sí? A la comprensión del grupo con el que estamos desarrollando este proyecto de educación para la salud. Bueno, un poco hasta aquí vamos a llegar hoy con esta primera parte de la unidad 4 de educación para la salud, y en la próxima clase vamos a ya meternos de lleno en los modelos de educación para la salud, y también vamos a trabajar los modelos de salud y prosperidad. Espero que terminen muy bien su día y nos reencontramos.